Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. La Revolución Rusa de 1917, la Revolución de Fidel Castro, la caída del Muro de Berlín o la Revolución Islámica de Irán fueron hitos que cambiaron la historia del mundo. Y sin embargo, tenemos hechos que se producen aquí en la península ibérica que no son reconocidos internacionalmente. Los jóvenes españoles no conocen casi lo que sucedió en la transición como para encima preguntarle por la Revolución de los Claveles, de la que se cumplen 50 años. Si sin duda la gente conoce más la canción Grándola Vila Morena por la serie de televisión La Casa de Papel que por el uso que se le dio como canción prohibida de protesta en la Revolución de los Claveles, ¿no? Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Para entender la Revolución de los Claveles tenemos que saber el contexto histórico en el que se produce. Portugal estaba bajo el férreo control de Oliveira Salazar, que era un profesor catedrático de la Universidad de Coimbra, bastante prestigioso. A día de hoy conserva una de las notas más altas de la Universidad de Coimbra. Una persona sin duda muy inteligente, de enorme prestigio, pero reservado y tímido. António Oliveira Salazar subiu ao poder em 1932. Durante 36 anos foi presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de super primeiro-ministro. Começou assim o denominado Estado Novo. Quem tem coragem para nos acompanhar? Todos! El Estado Novo era un Estado corporativista, autoritario, muy similar al franquista de España, con un componente católico muy potente. Sí, del gobierno de Salazar. Salazar consigue equilibrar las cuentas portuguesas. Luego también, pues, importantes obras públicas como el Puente 25 de Abril o el aeropuerto Humberto Delgado también de Lisboa fueron unas importantes obras realizadas por la dictadura de Salazar. Sin embargo, para 1974 el analfabetismo era del 45%. Portugal estaba atascada en una guerra colonial, mientras una fuerte censura y la policía política reprimía y torturaba a los portugueses. Pues Salazar fallece en 1970, 2 años después de haber sufrido un accidente doméstico mientras se encontraba de vacaciones en Estoril. El profesor no llega a recuperarse de las lesiones que le produce la caída. Incluso, bueno, pues se llegó a decir que le quitaron el poder y no se lo dijeron. Em 1968, Salazar deixou a presidência do Conselho de Ministros. Uma simples cadeira de praia terá abalado a força do antigo regime. A cadeira estava mal assente no chão, Salazar caiu, bateu com a cabeça numa pedra, teve de ser operado e nunca mais recuperou do acidente. Foi substituído por Marcelo Caetano, um ex-ministro do governo salazarista.
se intenta mantener ese régimen de la misma manera que lo había llevado António de Oliveira Salazar, pero sin embargo el régimen tenía fecha de caducidad tras la muerte del dictador portugués. La Revolución de los Claveles hay que entenderla dentro de un contexto histórico muy concreto y muy bien definido. En el ámbito internacional hablamos que estamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética pues combaten a través de distintos proxies por áreas de influencia. Y Portugal parecía entrar dentro de esos planes. Portugal entra en la OTAN en 1949, se posiciona de un lado de los bandos y es muy probable que la Unión Soviética estuviese detrás de la financiación de los grupos nacionalistas que llevaron a las guerras coloniales. As colónias portuguesas espalhadas pelo mundo eram motivo de orgulho nacional, uma demonstração da força e da dimensão do país, segundo Salazar. Angola, Guiné, Moçambique e as restantes províncias ultramarinas elevavam Portugal ao estatuto de império. Mas em 1961 começou o fim do Império Colonial Português. Aos poucos e poucos foram-se multiplicando as manifestações a favor da independência. A agitação social nas colónias portuguesas em África fez com que Salazar enviasse milhares de militares para as províncias ultramarinas. Assim começou a Guerra Colonial, conflito que se estendeu durante mais de uma década. Esos combatientes independentistas no pasaban de la guerra de guerrillas y Portugal no conseguía dominar las áreas rurales. Los independentistas no consiguieron tampoco acceder a grandes urbes que eran controladas por la metrópoli, por Portugal. Realmente la Revolución de los Claveles empieza el 24 de abril, cuando en la radio suena la canción de Eurovisión, que había llevado Portugal a Eurovisión, con la que quedó último, Depois do Adeus. La canción fue utilizada para que las tropas sublevadas estuvieran preparadas y para informar de que el golpe pues se iba a iniciar. Sí, ya es el 25 de abril a las 12:25 cuando suena esa canción prohibida que conocemos como Grándola Vila Morena, y ya es el inicio del golpe de Estado. Es el inicio de esa revolución que llevará pues, a los militares a ocupar los lugares estratégicos de Portugal. Estado Novo al final cae, se rinde Marcelo Caetano y los últimos soldados de la PIDE que se rinden ante el general Spínola en el cuartel do Carmo, que actualmente pues, alberga el museo de la INR. Y es un museo bastante interesante que también tiene momentos de esa revolución del 25 de abril, de la que ahora pues, se van a cumplir 50 años. Dentro de la Revolución de los Claveles tenemos a Antonio de Spínola
como uno de los máximos representantes. Y cabe recordarle, evidentemente, ¿no? Porque fue el primer presidente de esa República Portuguesa, pero duró poco porque el nivel de crispación fue realmente importante en Portugal, y primero pues dimitió, se fue para España, y tras pasar por España se fue para Brasil. Igual que Marcelo Caetano, los dos igual, sí. O general Spínola apresentou a renúncia ao seu cargo numa mensagem muito dramática que ele dirigiu à nação, anunciando que não era aquela a revolução que ele queria e que, portanto, não aceitava presidir aquele Estado. Foi substituído pelo general Costa Gomes, que se manteve até ao fim do período dos governos provisórios. Salgueiro Maya, o Charlie 8, como era conocido por los revolucionarios, es otro de esos héroes desconocidos. Encabezó una columna de tanques desde Santarém hasta Lisboa, y fue él quien detuvo a Marcelo Caetano en el cuartel do Carmo. Hay muchos personajes anónimos que ese día hicieron historia, pero sin duda yo recordaría a Celeste Cairo, de madre española. Celeste Cairo trabaja para un bar que ese día, por el aniversario de su apertura, pues a sus clientes los obsequiaba con unos claveles. La revolución de los claveles precisamente interrumpió esa actividad normal de los negocios portugueses, lisboetas, y claro, pues se quedaron con todos los claveles. Y a Celeste Cairo, cuando un militar se dirige a ella para pedirle un cigarrillo, se le ocurre darle un clavel. Este militar lo que hace es metérselo en la bocacha del fusil. Fue su gesto lo que hizo que la revolución de los militares de abril se conociese como la revolución de los claveles. No, sí que es verdad que la revolución influyó bastante en la transición española, y fueron ambas modelos a seguir para cualquier cambio político que se pueda dar en una sociedad. Es una pena que los jóvenes de hoy en día pues no conozcan ni una ni otra, o conozcan bastante poco. Debemos de hacer lo posible por hacer llegar este tipo de historias a los más jóvenes. Un ejemplo modélico que ojalá se hubiese seguido en la guerra de Kosovo, o se hubiese seguido en la guerra de Ruanda, ¿no? Con ese genocidio que llevó a la muerte a cientos y cientos de personas, ¿no? A cientos y cientos de personas. No me cabe la menor duda que la revolución de los claveles o la transición española podrían estar a la altura de hechos o hitos como el fin de la apartheid en Sudáfrica, llevado por Nelson Mandela. Y sin embargo vemos cómo se hacen películas para conmemorar ese éxito, ese fin de la segregación racial en Sudáfrica, pero no tenemos, salvo la realizada en Portugal en los años 2000, tenemos grandes producciones que nos hagan o nos muestren la historia de nuestra península ibérica, ¿no? De esa Iberia que nos enorgullecen como país, como nación, como pueblo, ¿no?